Estimados amigos, estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son exactamente las 6:31 minutos de la mañana aquí en España, las 7:31 minutos en Israel. Bienvenidos a una nueva fuente de información, fuente clara de información, fuente limpia de información. Eso es lo que es Labranza TV, informando siempre con ese concepto por la verdad, por la devoción, por la verdad, por la fe, porque hemos activado el modo fe. Así que vamos a entrar en las noticias que viene a sorprender. Lo primero que le voy a poner en pantalla para que seguramente ustedes lo saben ya, pero tenemos que decirlo. Ahí está, un terremoto de magnitud 8.8 en el lejano oriente de Rusia ha provocado provoca un tsunami y ordena evacuación en Japón y Hawái. Eso es lo que ha pasado. Un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península en el extremo oriental de Rusia, dañando edificios y generando un tsunami, se dice de hasta 4 metros, 13 pies, que ha provocado unas alertas y evacuaciones que se extienden por todo el Océano Pacífico. Varias personas, en principio, sin más datos hasta ahora, resultan heridas en la remota región rusa, mientras que gran parte de la costa oriental de Japón, devastada por un terremoto poderoso y un tsunami como el que se recuerda en el 2011, está recibiendo órdenes de evacuación. El terremoto de hoy fue muy grave, el más fuerte en décadas de temblores, dice el gobernador de esas ciudades en un vídeo publicado además en diferentes mensajerías, incluida, como no, Telegram. El servicio geofísico informa que el terremoto más fuerte es desde 1952. Acaba de ocurrir en la zona sísmica. Dada la magnitud del evento, se esperan fuertes réplicas hasta de 7,5 grados. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha dicho que el terremoto fue superficial a una profundidad de 19,3 kilómetros, 12 millas, y tuvo su epicentro a 119 kilómetros, 74 millas al este de la ciudad, una ciudad que se llama Petropavlovsk, algo así, una ciudad de 165.000 habitantes. La Agencia de Meteorología de Japón dice que se espera las olas de tsunami de hasta 3 metros, 10 pies, y alcancen amplias zonas costeras a partir de la 0,1 de la GMT aproximadamente. El dato se lo comparto una vez que tengamos más información. Suenan las alarmas de tsunami en las ciudades costeras, en la costa del Pacífico de Japón, y las autoridades instan a que la gente busque zonas más altas. Este es el último dato que le podemos compartir. Sí que me figuro que en breves momentos, o cuando sea posible, van a venir más información al respecto. Dicho esto, que como a modo de terrible introducción, la verdad, vamos a continuar con las noticias y recordándoles el titular que tenemos hoy. Titular como análisis, me refiero, como análisis. Pánico árabe, firmada la gran mentira contra Israel. Sí, se ha efectuado la gran mentira contra Israel y se ha firmado. Y se ha firmado, Por eso hay pánico árabe. Y ahora le explico el porqué. Estamos a 30 de julio del 2025. En el día 663 de este ciclo de victoria de Israel, y seguimos manteniendo nuestra petición. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Dicho esto, permítame que le ponga una vez más en pantalla el dato llamativo. Hay muchos, muchos, pero vamos a entrar primeramente con un dato interesante, dado lo que estuvimos también ayer comentando a última hora. Esto hace 49 minutos que se ha actualizado, me refiero, La anexión de Gaza, entrecomillado esto, no está realmente sobre la mesa, según afirma un ministro del gobierno. Una fuente de alto rango de la coalición dijo que el plan tenía como único objetivo presionar a Hamás en las conversaciones de tregua. Eso es lo que se está compartiendo, y hemos dicho que es una
entrecomillado, no está realmente en la mesa. ¿Qué significa esto? Esto ha sido publicado hace no más de una hora, ¿eh? Se lo voy a compartir también en la pantalla para que tengamos una referencia. De ello. Se lo paso otra vez. Ahí está. La anexión de Gaza no está realmente sobre la mesa, afirma el ministro. Los planes israelíes de anexar partes de Gaza tienen muy pocas probabilidades de materializarse. Cuando se dice pocas, es que quedan algunas, vamos a decirlo así, ¿no? Y solo se están filtrando a la prensa para amenazar a Hamás y obligarlo a suavizar las demandas respecto a un acuerdo de rehenes y cese el fuego. Esto es para reírse, porque es para reírse, ¿eh? Según un ministro del gobierno y un alto miembro de rango de la coalición, citados por ni más ni menos por Haaretz, el periódico más perverso de toda la zona mundial en la parte de Israel. No sé si he exagerado, porque he dicho en la parte de Israel, en el mundo entero. Si hay uno de los medios de comunicación a nivel del mismo nivel que la CNN, que etcétera, estos grupos de presión, es Haaretz. Pero es que el asunto, lo preocupante, lo difícil, lo duro de entender, lo preocupante otra vez, es que es de Israel el medio. El medio más terrible que pueda haber en Israel es Haaretz. Ya se lo digo para que lo tenga en cuenta. Peor. No solamente peor porque sea mal medio. Es todo entero, no es mal medio, es todo entero. Es mal entero, no es medio. Pero me refiero que el que es más acusador, denigrante, extrema izquierda, de la otra izquierda, si es que hay una izquierda más, a la izquierda. Este es Haaretz. Lo peor de la historia de la humanidad en medios de comunicación. Sí, ¿qué quiere que le diga? No voy a echarle rosas a un medio que está siempre criticando. Y esto es una clara descripción de que si fuera como dice Haaretz, pues evidentemente no lo habría dicho Israel. Digo yo, ¿no? No, mira, decimos esto, pero solamente es para que jamás se lleve a cuenta. ¿Usted cree que Israel iba a hacer una declaración de este nivel? Esto es una interpretación de Haaretz. Por tanto, déjelo fuera, pero tenemos que decirlo porque justamente, y yo le voy a decir un principio que tenemos en este canal de interpretación y de análisis. Un principio es que si lo dice Haaretz es todo lo contrario. Ya está. Voy a decirle de alguna manera, ¿no? Si lo dicen los medios de comunicación de la extrema izquierda, es porque es justamente todo lo contrario. Así que atentos porque le dijimos anoche en el último programa, que ha tenido también mucha relevancia, que la anexión de Gaza es inminente. ¿Qué significa inminente? Pues significa que está ya planteada. Inminente es que ya está decidido. Ahora, ¿cuándo? Ese es el otro punto. El punto será mañana, pasado, hoy, dentro de una semana. Eso no es el dato relevante. El dato también. El dato relevante es que la anexión de Gaza es segura. Ya se lo adelanto yo. Se lo adelanto aquí. Para que luego diga después que... ¿Quién lo ha dicho? No, lo ha dicho don José. En Labranza TV. Absolutamente. Y cada vez me lo confirma más por lo que estoy leyendo. Porque si Haaretz dice que es una broma de mal gusto, realmente lo que dice es una broma, ¿no? Que eso solamente se ha hecho pues para que Israel, para que los de Hamás se vengan a cuentos. Y lo pone Haaretz y ya está. Y ya los de Hamás dicen, no, si era una broma. Si solamente era para que nosotros tuviéramos un poco de miedo y pues empezáramos a dialogar, ¿no? ¿Usted cree que esto es serio, que lo ponga un medio, el que sea? Pero lo preocupante no solamente es que lo pone este medio terrorífico, sino que lo ponga también en algunos el resto de... Claro, aquí está el asunto muy fácil. Lo dice Hamás, ya se riega por el mundo. Lo dice Haaretz igualmente. ¿Por qué? Porque también es el medio de comunicación. Ya le vamos a dar el título, mire, para que vean. Somos buena gente aquí. Y le vamos a dar el título a Haaretz de miembro honorario del Club de Hamás. El Club de Comunicación de Hamás. Así que esta es la realidad. Bueno, dicho esto, realmente escúcheme una cosa. Importante este dato, importante. Lo que dice Haaretz es que al final dice, bueno, realmente no está sobre la mesa. ¿Y quién lo ha dicho? Bueno,
un ministro anónimo. Uno anónimo, como siempre, pero lo ha dicho. Parece que es muy improbable que suceda, dice, ahora mismo, en este momento, intentando amenazar a Hamás donde más le dolería perder territorio. Esto lo dice uno que no sabemos quién es, en un periódico que sí sabemos qué es, en una situación que es terrorífica. Bueno, dicho esto, mira además qué más noticias tenemos, porque es que ya le digo que está la cosa... Aquí voy, este también es muy interesante, esto me encanta. Ay, de verdad que es que estos titulares a mí me pierden. Periodistas extranjeros intensifican su presión para acceder a Gaza y expresan temor por sus colegas hambrientos. Esto ya es la película del fin del siglo. Si quieren ustedes ver una película de estas de terror, lo peor de las películas de terror, si usted lo quiere ver, no tiene más que acercarse a las pantallas de los periodistas extranjeros en Gaza, que están expresando su temor por sus colegas hambrientos. ¿Y quiénes son sus colegas? Pues oiga, evidentemente los colegas de los periódicos, de los medios de comunicación, pues son los de Hamás. Ahí lo tienen, en pantallita. Qué bonitos, Press, ahí con su etiquetita, con cara de buena gente, con sus cámaras de todo nivel, ahí a 20 kilómetros de Gaza, No, claro que están, no digo 20 kilómetros. Digo que están ahí intentando ¿qué? Porque los medios internacionales dicen que están excluidos de la franja de... Hombre, ¿qué quieren? ¿Que les dejen entrar en los túneles de Hamás? Yo les digo, ya se lo he comentado a ustedes de una manera muy cariñosa, yo les dejaría, yo le aconsejo al señor Netanyahu, si es que puedo yo aconsejarle, que lo deje pasar. Que pasen los periodistas extranjeros, pero corriendo que pasen a Gaza. Y que, eso sí, les tenga que decir, mire, os vamos a dar un pase para que entréis en Gaza. Eso sí, tenéis que ir lo primero, a visitar a vuestros colegas, que son los de Hamás, dentro de los túneles y hablar con los secuestrados. Eso es lo primero. ¿Queréis un pase? Os lo damos. Pero tiene que ser con esta condición, que vayáis a los túneles, que es el campo de concentración de Hamás en las profundidades infernales, y que hagáis una entrevista a los secuestrados y les preguntéis cómo os encontráis, cómo os tratan en este lugar, qué comida os dan, qué condiciones higiénicas tenéis, qué luz del día tenéis, cuál es la situación carcelaria, dónde estáis metidos, qué os están diciendo, qué os dan de comer y qué nos dan de comer, y sobre todo cómo os torturan, de qué manera os torturan. Todo eso es lo que debería reflejar la prensa internacional. Pero una vez más, la prensa internacional que pongo en pantalla, lo que son es los corre y ve y dile de Hamás en este mundo de la oscuridad en el cual se ha metido. Mire, lo peor que hay en la historia de la humanidad ahora mismo, el nivel peor de degradación moral, ética y de todos los sentidos, es los medios de comunicación. Sí. Le digo una cosa que usted lo sabe ya, pero se lo repito. No somos periodistas gracias a Dios. Y creo que vamos a hacer un título de eso. Creo que vamos a poner un titular que diga: no somos periodistas gracias a Dios. Porque es que no hay manera de cómo tomar la información que nos dan, terrorífica y siempre en contra de Israel. Y los propios medios son los que se autoalimentan, retroalimentan, porque lo dice uno y lo comunica al otro, y lo dice el otro y lo comunica al uno, y así en un círculo espiral de violencia didáctica, semi-instructiva de los medios de comunicación, que lo que hacen es tratar de incomunicarnos con la verdad. Esa es la realidad. Eso es, por eso cuando decimos aquí que analizamos las cosas, las hacemos bajo este prisma. Mire, si lo dice un medio de comunicación, sobre todo algunos medios de comunicación, no, la mayoría de los medios de comunicación, es que es mentira. Eso es un principio básico del ser humano. Un principio básico. Todo lo que digan los medios de comunicación, el 99,9% es
mentira, la gran mentira. Por eso hemos titulado, y no es una mentira, sino la gran mentira, que ha sido firmada contra Israel. Han firmado una mentira contra Israel. El mundo árabe está en pánico. Y le cuento por qué en un instante, antes de que se nos pase más tiempo, porque ya hemos visto bastantes cosas tristes para continuar siguiendo con ellas y tenemos que comentarlas lamentablemente. Bueno, dicho esto, atención, le pongo en pantalla también. Este es el dato que quisiera que reflejara el tema de que estamos compartiendo en este momento. Permítame un segundo, vamos a hacer otra declaración de intenciones, que se llama declaración de intenciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues mire usted, ni más ni menos, no sé si va a salir en pantalla, creo que sí puede salir en pantalla, pero si no, se lo leo en cuanto sea posible. Está actualizado hace muy poco tiempo, ¿eh? ¿Cuál es el titular? El titular es que Qatar, atención, Qatar, Arabia Saudita, imagínense, y Egipto, entre otros, y enseguida le voy a poner la declaración, han hecho una declaración firmada, lo han firmado, pidiendo a Hamás que se desarme y poner fin al dominio de Gaza en una conferencia sobre los dos estados de la ONU. A ver, no sé si lo entiendo bien, los dos estados de la ONU, el malo y el peor. No, digo yo, a lo mejor me estoy confundiendo. No se refieren a los dos estados de la ONU, sino que hablan de dos estados en la ONU, que se refiere al estado de Israel y a otro estado inexistente cuyo nombre no quiero acordarme, como decía, como empieza así el Quijote, diciendo, hablando de un lugar cuyo nombre no quiere acordarse, ¿no? En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero ni saber ni recordar, eso se lo hizo un servidor. Se ha firmado y vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, porque está la situación un poco complicada con estos datos, porque están llegando con diferencia de tiempo. Bueno, dicho esto, mire, ¿qué es lo que ha pasado? A ver si puedo ponerle la declaración. No estoy seguro si va a salir bien en pantalla, pero voy a intentarlo para que al menos lo podamos ver. Mire, esto es la misión permanente francesa en las Naciones Unidas, en New York, claro, y al otro lado ven ustedes dos anagramas que hacen referencia a Francia y al Reino de Arabia Saudita. La misión permanente del Reino de Arabia Saudita y Francia y las Naciones Unidas con capacidad destructiva, no, eso lo digo yo. Bueno, esta es la carta que han firmado, una declaración. Y además, le pongo la fecha al final, ahí está, la firma de quién. Está firmado por Francia, las Naciones Unidas, su representante, el Mr. Jérôme Bonafont, y al otro lado ven la firma del embajador permanente representativo o representante del Reino de Arabia Saudita en las Naciones Unidas, un tal Mr. Abdulaziz Al-Wasil. Al-Wasil se llama, no es que lo diga yo de esa manera, es que se llama de esa forma. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, le voy a contar, porque esto es de muy interesante. Estoy esperando, insisto, en poder ofrecerle una versión en pantalla. Vamos a ver si lo conseguimos, porque está la situación también complicada a todos los niveles. Mire, los países árabes, incluidos, hemos dicho, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, han firmado una declaración que pide a Hamás, aquí viene la gran mentira, que se desarme y que ponga fin al dominio de Gaza. Es gran mentira porque eso no es lo que quieren. Eso es ¿cómo se dice la palabra? El prolegómeno, la introducción al tema. Eso no es el tema. Esto es una introducción que han dado a un tema. Le digo realmente cuál viene el asunto clave del tema. Lo que piden a Hamás que se desarme y ponga fin al dominio de Gaza. En un intento, ahí viene la clave, en un intento de poner fin a la devastadora guerra en el territorio palestino. Todavía hasta este punto, diría alguien. De hecho, cuando yo leí el titular, lo leí anoche, a última hora ya. Cuando ya se había acabado el programa, ya estaba para descansar, estaba bastante cansado, y sigo cansado, la verdad. Leí este titular y dije, hombre, esto parece interesante, ¿no?
que Arabia Saudita, Qatar, Egipto, entre otros, hayan firmado una declaración que pida jamás que se desarme. Entonces, dicho así, esto como suena hasta agradable, suena como... Pero qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, diría un cantante. Suena hasta agradable, pero es totalmente desagradable, porque 17 países, ni más ni menos, además de la Unión Europea, además de la Liga Árabe, o sea, 17 países, además de todos los países, se supone, de la Unión Europea y de la Liga Árabe, están apoyando un texto de 7 páginas, que es el que le he presentado un extracto, bueno, una pequeña exposición, no es completo, pero hay 17 páginas, que espero tenerlas de alguna manera traducidas si es posible, pero vamos, con el titular y con los datos que tenemos, me parece que son suficientes para entender, por lo menos, visto los vistosos anagramas, perdón por la redundancia, ya sabemos de qué pie se dice en castellano cojea. Bueno, dicho esto, 17 países, la Unión Europea, Liga Árabe, apoyan un texto de 7 páginas acordando en una conferencia de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Atención, aquí está la clave del asunto. Para revivir la solución de los 2 estados, para Israel y para los palestinos. Pero qué majos son la Liga Europea, la Unión Europea, la Liga Árabe, los 17 países, etcétera, etcétera. Qué majos son. O sea que todo su interés en ese supuesto desarme de Hamás y que se vaya de Gaza, ahora resulta que es que el asunto es los 2 estados para Israel y para los palestinos. 2 estados para Israel, no, los 2 estados. Uno Israel y otro palestino. Ya saben ustedes, que lo hemos dicho por activa y por pasiva, que en la Liga Árabe y el mundo entero lo que quieren no es 2 estados, un estado de Israel y un estado palestino. No quieren eso. Lo que quieren es, la solución que le llaman ellos de los 2 estados, es la disolución de uno de los estados. ¿Cuál es? Pues el único que hay, el de Israel, que no hay otro. Si hubiera 2 estados ya serían 2. Pero como no hay 2 estados, hay uno solo, entonces lo que buscan es la disolución de uno de los estados, que es el único que hay, es Israel. En el contexto de la guerra de Gaza, Hamás, han dicho en esta carta, debe poner fin a su dominio en Gaza, qué bonito, y entregar las armas a la autoridad palestina, o sea, de Málaga a Malagón, o de Malagón a Málaga, da igual. Tanto monta tanto en Isabelita como Fernando. O sea, unos u otros son los mismos perros con diferente collar. Y perdóneme, por favor, por esta expresión, perdóneme. No hay derecho a insultar a los perros. Perdóneme, no hay derecho. Está muy mal. Está muy mal lo que he dicho. Insultar a los perros comparándolos con estos prototipos de seres humanos. Perdóneme. Los que son amantes de los animales, los que confían en ellos, discúlpeme, yo también tengo 2 perritos de alto nivel de potencia, muy grandes, y no me gustaría ofenderles comparándoles con los terroristas. Qué pecado por mi parte. Pido disculpas a toda la audiencia por haber comparado a los bellos y animales perritos con seres infrahumanos que se dicen llamar seres humanos. Perdón de nuevo. Dicho esto, en el contexto de esta guerra, quieren poner fin a ello y además darle el apoyo ¿a quién? A la autoridad palestina, el otro perro de la ecuación, con el compromiso y el apoyo internacional, de acuerdo con el objetivo, ahí está la clave, el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente, dice la declaración. O sea, todo este circo mediático que han montado, que les vuelvo a poner en pantalla, bueno, un extracto solamente para que lo veamos, todo este circo mediático de la ONU, de Francia, del Reino de Arabia Saudita, que ya le he dicho hace mucho tiempo que es el mayor enemigo de Israel, digan lo que digan. Todo este circo es para al final decir, el objetivo de todo esto es el establecimiento de un Estado palestino soberano, dos cosas, soberano e independiente. O sea, usted imagínese, Gaza, Estado palestino soberano independiente.
Arabia, iba a decir Arabia, Judea y Samaria, léase Cisjordania, se leía antes, el Estado palestino, la continuación. Y entre uno y otro, una gran carretera, inmensa carretera, cortando a Jerusalén en un trozo, que sería la parte árabe y la parte de Israel. No la parte árabe, no, la parte palestina. O sea, no tampoco la parte de Hamás, tampoco la parte terrorista. Eso ya encaja más. Fíjense qué jugada, ¿eh? Esto cuando estamos a día 30 de julio. Mire, el tema va muy rápido. Esto va muy rápido. Esto fue ayer. Se firma la carta ayer. El documento intratable, hemos dicho, esta firma de la gran mentira contra Israel. Ahí ven ustedes en pantallas esa pirámide de maldad cuya base es la ONU. Y aquí ven al gigante que se enfrenta contra uno más gigante, en el sentido de muchos reunidos contra él. Aquí el asunto está en que el señor Netanyahu es ahora mismo la única posibilidad que tiene real, aparte del eterno, claro, es la auténtica, la más grande, de enfrentarse a todo este contubernio de países que lo que quieren es la destrucción de Israel. Por eso Arabia Saudita realmente está en pánico. Está en pánico porque dice, a lo mejor me he metido en un asunto que no voy a poder salir de él, porque me estoy autodestruyendo. Los que han firmado estos documentos, y después le daré la siguiente edición cuando tenga una traducción correcta de este documento, los que han firmado este documento están firmando su sentencia de autodestrucción. No porque lo diga yo, no es porque lo diga un servidor, es porque está escrito diciendo: aquellos que te bendigan, yo los bendeciré, ha dicho el Dios Todopoderoso, y a los que te maldigan, los maldeciré, o sea, diré juicios sobre ellos. Así que en los próximos días, semanas, meses, en este año, ya le doy un plazo, y posiblemente en pocos días. ¿Por qué digo pocos días? Porque estamos en el día, hemos dicho, ¿cuál es la fecha? La fecha que tenemos es, sí, la fecha no, el día 663 de este ciclo de victoria de Israel. Antes de que llegue el día 700, estamos en el 663, antes de que llegue el día 700, se cumple desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 2023, entre 2023, 7 de octubre del 2023 y 30 de julio del 2025 han pasado 663 días. Hasta el día 700 vamos a ver cosas sorprendentes. Y yo le voy anunciando ya le hemos dicho al principio, este terremoto de gran magnitud que ha ocurrido está absolutamente relacionado a lo que está pasando a nivel internacional en contra de Israel. Yo se lo voy diciendo, se lo voy comentando tranquilamente, sin ánimo de acritud, como dicen algunos. Todo muy sencillo, muy fácil, pero esta es la realidad. Además, el texto, mire lo que dice, también condena, fíjese qué buenos son los de la Liga Árabe y los franceses. Je ne comprends pas, no entiendo nada. Pero dicen que condena los mortíferos ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre del 23 que desencadenaron la guerra. Francia, que preside la conferencia junto con Arabia Saudita, califica la declaración de histórica y sin precedentes. Cierto, es histórico y sin precedentes que la Liga de Naciones y la Liga Árabe, voy a decir, la Liga de Naciones es la ONU, y la Liga Árabe se junten para acusar a Israel y amenazar a Israel de que o hace un Estado palestino independiente y soberano dentro de su propio territorio o que se la van a ver con ellos, con los franceses y con los de Arabia Saudita y con los 17 más que han firmado y con Europa. Esto es histórico, precedente. Esto no tiene precedentes en la historia. Un documento firmado por una cantidad de países enormes en contra de Israel, firmado en la ONU. Esto es histórico.
Esto es sin precedentes, claro que sí. Por primera vez los países árabes de Oriente Medio condenan a Hamás, dice, y condenan el 7 de octubre, y piden el desarme de Hamás. Todo esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y piden su exclusión del gobierno palestino y expresan claramente su intención de normalizar las relaciones con Israel en el futuro. Allá, más allá de las estrellas, afirma el ministro francés de Asuntos Exteriores, señor Jean-Noël Barrot, que tiene barro hasta las orejas. Y perdóneme por el barro. Hasta las orejas tiene de barro en contra de Israel. Esto no es una declaración de buenas intenciones, ¿eh? No es una cosa de decir, ¡ay, qué maravilla! De repente ahora es todo lo contrario. Esto es una gran amenaza contra Israel firmada en la ONU, con el apoyo de la ONU, con el apoyo de Europa, con el apoyo de Arabia Saudita, con el apoyo del mundo árabe, con el apoyo de Francia como incitador más perverso, y por eso está pasando lo que está pasando. Mire, el texto está firmado, entre otros, Francia, Gran Bretaña y Canadá, ni más ni menos. El Triángulo de las Bermudas europeo y al otro lado del charco. El Triángulo de las Bermudas, de la maldad. Francia, Gran Bretaña y Canadá. Mira, más liga, El Triángulo de las Bermudas de la maldad, Francia, Gran Bretaña y Canadá. Apúntelo que hay que saberlo. Entre otras naciones, entre otras, occidentales. También pide el posible despliegue, atención, de fuerzas extranjeras para estabilizar Gaza después del fin de las hostilidades. Claro, las fuerzas extranjeras van a ser los norteamericanos. Lo que pasa es que se creen que son ellos. Se creen que van a estar los de Arabia Saudita allí metidos en Gaza. Los franceses, los de Gran Bretaña, los hijos de la Gran Bretaña, que se dice así coloquialmente en España, y los de Canadá, van a estar allí metidos en Gaza como fuerzas extranjeras de despliegue. No se lo creen ni que aunque lo hayan firmado. La única fuerza extranjera que va a estar desplegada en Gaza es el ejército norteamericano. Ya se lo hemos dicho, usted se lo puede creer o no, no tiene por qué creérselo, ni tampoco tiene por qué no creérselo. En todo caso, sea escéptico, diga, ¿puede o no puede? Bueno, pues ahí está mejor. Si usted dice puede o no puede, pero no sea tan firme diciendo, no, esto es imposible, porque esto es la realidad que le estamos contando aquí. Además, Israel y su aliado Estados Unidos, como es evidente, pues no han participado en la reunión. Oiga, no van a participar en una reunión que va en contra de ellos. Sí, porque es que estos países, y especialmente cuando se habla en el mundo árabe, se habla de Israel como el Satanás pequeño y Estados Unidos como el Satanás grande. Sí, así lo hablan, en contra de Israel y Estados Unidos. Esto creo que es blanco y en botella es leche, o sea que está muy claro que es lo que es. Apoyamos el despliegue de una misión internacional que estabilizaría temporalmente, por eso sí, por invitación de la autoridad palestina. O sea, aquí hay un mejunje metido, un caldo venenoso, un spray de mezclas terrorífica, porque está hablando de despliegue internacional, temporal, eso sí, la autoridad palestina bajo la égida de las Naciones Unidas y de conformidad con los principios de la ONU, aprovechando las capacidades existentes de la ONU, que será encomendada por el Consejo de Seguridad de la ONU, con el apoyo regional e internacional apropiado, ha dicho en esta declaración. O sea, veneno en frasco y en jeringuilla para ponerlo en vena. Esta es la realidad. Estimados amigos, les voy a dejar con este mal sabor de boca, lo siento. Hubiera preferido decirles otras cosas a estas horas de la noche, cuando usted va a descansar y a lo mejor va a tener pesadillas. No las tenga, porque hemos activado el modo fe, que significa el modo fe por la victoria de Israel. Aquí tenemos que decir nosotros mucho tenemos que decir y hacer. Así que no se desanime, no tenga miedo, tenga la certeza y la seguridad de que estamos en buenas manos y estamos en el lugar correcto de la historia, estamos en tierra amiga, bendición sobre bendición. Recuerde que hoy nos hemos levantado con ganas de triunfar y eso todos los días lo hace Israel, a pesar de Qatar, de Arabia Saudita, de Egipto, de Europa, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo. Te dejo con el anuncio del viaje a Israel. Seguimos en ello, claro que sí. Y noticias, muchas noticias interesantes vienen después a las 12. Le contaremos todo lo que ha pasado. Usted descanse tranquilamente. El que empieza el día, empiécelo con alegría, tomando buenos alimentos. Y el mejor alimento que puede usted tomar para empezar el día es bendecir al pueblo de Israel.
que le fortalecerá a usted y a su casa, a su familia, a su país. Si quiere usted que este país mejore y todos, que empiecen por lo que tienen que hacer, bendecir al pueblo de Israel. Aquí ya lo hacemos y nos va bien, muy bien. Es una promesa del cielo. Nos vemos después. Le dejo con el anuncio y un fuerte abrazo. Gracias por su atención y atentos a las noticias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo. Viajando con Israel. Viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.